Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Tenemos bastantes horarios que coinciden hoy cuando trabajamos en online. Así que bienvenidos todos. Qué alegría poder estar reunidos hoy regocijándonos en el Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, la Escritura hoy nos va a enviar un mensaje tan hermoso como todos los mensajes que están en las Escrituras. Quiero, antes de dar el título de la predicación, quiero que vayamos al libro de Mateo 5, 23, 24, aunque esto podemos leerlo. Leámoslo desde el 21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mire, mi hermana y mi hermano, aquí se mencionó una palabra, varias palabras. Todo lo que está ahí es demasiado importante, pero quiero aclarar varios punticos que quizás por el solo hecho de que tú estás ahí en casa, yo estoy aquí en Dubái, online, la palabra altar no lo podamos concebir, porque si vemos ese altar, era donde se hacían estas ofrendas, donde se ofrecía al Señor también sacrificio para expiar pecados. Todo eso era sombra de lo que nosotros tenemos que estar viviendo ahora. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo, somos templo de nuestro Señor Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Por eso dice que el Señor dice que en este momento, donde estemos dos o tres o más reunidos en su nombre, Él está con nosotros. Por ende, todas esas cosas que se dijeron siguen en vigencia en una forma espiritual. Entonces, al tener nosotros ser el templo de nuestro Señor Jesús, todas estas cosas se siguen dando en nosotros en lo espiritual. ¿Cuándo procedo yo a estar frente al altar? Partamos de que la escritura misma, es la palabra de nuestro Señor Jesús. Son sus dichos, es su voz escrita para nosotros. Siempre que nos congregamos, mayormente cuando nos congregamos, estamos formando un altar hacia el Señor. Y vuelvo y digo, como somos templo del Espíritu Santo, nosotros, esta palabra nos llega en la forma espiritual a que nosotros debemos ponernos de acuerdo con nuestros hermanos antes de venir a hacer esto que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Congregándonos en el nombre del Señor Jesús. Congregándonos porque sabemos que donde dos o tres o más estemos reunidos, Él está. Él está en medio de nosotros. Como Él está en medio de nosotros y tenemos fe de que Él está en medio de nosotros, nosotros no podemos llegar ante Él
a venirle a ofrecer, ¿cierto? Nuestros sacrificios, venirle a ofrecer nuestra ofrenda, nuestras manos, nuestro trabajo, todo cuanto queramos darle al Señor, lo mejor de nosotros para darle al Señor. Entonces dice el Señor que antes de que vengamos a Él, antes de que estemos aquí en congregación, debemos primero ponernos de acuerdo con nuestros hermanos. Eso es lo que dice aquí, ¿cierto? Y la palabra clave es que yo debo reconciliarme, ¿sí? Reconciliar significa volver a conciliar. Volver a conciliar. Es como repetir esa conciliación. A cada momento tengo que estar poniéndome de acuerdo con mi hermano. Sobre todo en aquellas cosas que me apartan del Señor porque no estoy cumpliendo sus mandamientos. Necesariamente tengo que reconciliarme con mi hermano para dar cumplimiento a los mandamientos. Porque nos puede pasar lo del joven rico. Acordémonos de esa parábola tan hermosa. Señor, ¿cómo hago para llegar al reino de los cielos? Y el Señor le dice, pues, tienes que cumplir todos los mandamientos. Y él dijo, no, yo lo he cumplido todo desde niño. El Señor le dice, no matarás, no robarás, no desearás el amor del prójimo, etcétera. Y le mencionó todo. El Dios de todos los ha cumplido. El Señor dijo, bien has hecho. Entonces solo te falta una cosa, porque el Señor sabe qué cosas nos hacen falta a nosotros, a morir. Y le dijo, ve y vende todo y sígueme. Y dale a los pobres todo lo que has vendido, todo el dinero, dárselo a los pobres. Entonces el rico se entristeció y no siguió al Señor. Lo mismo pasa. Yo puedo estar pensando que me congrego, que leo la escritura, no hablo mal de nadie, no le robo nada más, yo cumplo, pero estás en enemistad con alguna persona, ya no estás cumpliendo los mandamientos. Por eso el Señor me está diciendo, así como a joven rico, vende todo y sígueme. Hoy el Señor me está diciendo, te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Reconcíliate con tu hermano. De lo contrario, estaría violando la ley de Dios, estaría incumpliendo sus mandamientos. Hoy vamos a hablar de la palabra reconciliarse, la palabra reconciliar. El mensaje tiene como título, reconcíliate primero con tu hermano, ¿cierto? Reconcíliate primero con tu hermano. Entonces la escritura dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, mire otra vez el Señor en la escritura me habla de que el hermano tiene algo contra mí. La escritura me está diciendo que yo no tengo nada contra mi hermano, está diciendo que si mi hermano tiene algo contra ti, el derecho es pues, que él venga a mí. Eso es el pensamiento en la carne, pero la escritura dice, si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve tú, no esperes que él venga, ve tú y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso está escrito. Ven y presenta tu ofrenda. Ven y presenta tu ofrenda. Entonces, hoy nos hemos reunido. Hoy estamos aquí frente al Señor. ¿Qué le estamos ofreciendo al Señor? Desacuerdos, falta de perdón, falta de arrepentimiento, falta de tantas cosas como ser humano
que estamos fallando aún, y el Señor me dice, ponte de acuerdo con tu hermano primero. Ponte de acuerdo con tu hermano. Para cuanto de 8 días volvamos a congregarnos, ya podamos venir descargados, sin peso en nuestra espalda, en nuestros hombros, ese peso de no perdonar, ese peso, esa carga que llevamos siempre por no cumplir los estatutos de nuestro Señor Jesucristo. Mire que muchos de nosotros nos presentamos al Señor, hoy nos estamos presentando al Señor con esa falta de perdón, con esa falta de reconciliarme con mi hermano, porque el orgullo no nos deja, el orgullo no nos deja, el orgullo nos vence, el orgullo nos manipula, el orgullo hace lo que quiere con nosotros. De ese orgullo se desprende el enojo, de ese enojo se desprende la ira, de esa ira se desprende la contienda, de esa contienda se desprende la maledicencia, malas palabras, malos pensamientos, malos sentimientos. Todo eso se desprende de nosotros por no reconciliarme con mi hermano. Ahí dice la Escritura, ve, reconcíliate primero con tu hermano. Esa es la orden, ¿sí? No reconciliarme conmigo mismo primero, ¿no? Ahí no dice. Ahí dice, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice el Señor que nos pongamos de acuerdo con nuestro adversario. Yo quiero que vayamos a la Escritura. Antes de seguir, yo quiero que miremos que la palabra reconciliar en el original, en el griego, encontré la palabra dialazo, D-I-A-L-A-S-S-O, ¿sí? Dialazo, que significa cambiar completamente, transformar, mudar, ¿sí? Cuando uno dice, me voy a mudar, no es mudarse de los dientes, que uno queda mueco a los 7 añitos, no. Y es una forma de decir mudar, voy a cambiar mis dientes. Mudar significa, no, que no puedo ir al partido de fútbol porque me voy a ir a mudar, o sea, me voy a cambiar de lugar a otro lugar. Entonces, la palabra reconciliar viene de allí, del griego dialazo, que significa cambiar completamente, transformar, mudar. Entonces, cuando yo me reconcilio con mi hermano, estoy transformando, estoy cambiando una situación que estaba siendo tensa, estaba molestando, estaba generando pecado en mí, ¿cierto? Entonces tengo que cambiar completamente eso. ¿Y cómo lo cambio? Yendo a mi hermano, reconciliándome con él, para poder venir y presentarme ante el Señor con mis manos limpias. Reconciliar. Notemos que toda la Escritura va totalmente amarrada, concatenada. Observemos que ese dialazo, que es cambiar completamente, transformar, mudar, tiene que ver con el arrepentimiento, que veníamos hablando meses atrás sobre el arrepentimiento en varias prédicas. ¿Quién me puede recordar una palabra en griego que significa arrepentimiento, que tiene que ver también con dialazo, que es reconciliar? ¿Quién me puede decir? Hubo 2 palabras en griego que aprendimos que son claves para entender el reconciliarme con mi hermano. ¿Quién me puede ayudar por allá? Que prenda el micrófono y me diga, mire, vimos en el griego tal palabra que significa esto. 2 palabritas. Pastor. Señora. Pastor. Epistrefo, que significa devolverse, y metanoeo, que significa cambiar de mente. Cambiar mi mente. Gracias, mi hermana Eliane, desde allá de Bolivia. Nos recordamos el Señor Cristo me la bendiga. Imagínense. Epistrefo, que significa darme la vuelta, volverme al Creador. Y la otra es
Metanoeo, que significa cambiar mi mente. Dialazo significa cambiar completamente, transformar, mudar. Mire cómo están relacionadas estas palabras. O sea que esa reconciliación va totalmente de la mano, son como primas hermanas la palabra arrepentimiento y la palabra reconciliar. Reconciliar. ¿Yo cómo puedo reconciliar con una persona? Puedo conciliar, concilio, llegar a un consenso, llegar y ponerme de acuerdo, eso se llama conciliar. Por eso el Señor dice, reconcilia, vuelve. Es que yo ya hablé con ella, yo ya hablé con él, ya no tengo nada más que hablar. Y el Señor dice, reconcíliate, ¿sí? Cambia completamente, transforma, muda, cambia, es un cambio de todo eso. Reconcíliate con tu hermano primero. Entonces, por eso quiero ahorita mostrar allí que hubo dos hermanos que están escritos en el libro de Génesis, que son Caín y Abel. El uno era agricultor, el otro era ganadero. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí? Sencillamente ellos también trajeron ofrenda al altar del Señor. Ellos le ofrecían sus primicias, le ofrecían lo más hermoso, lo más preciado de su cosecha, de su ganado. Lo mejor para el Señor lo ofrecían como símbolo de agradecimiento. En este caso, a veces cuando se traían animales al altar era para que esa sangre fuese derramada y hacer expiación, para que por medio de esa sangre derramada le perdonara los pecados. Pero el Señor dijo que Él se cansó de esos holocaustos, porque la gente no decía, no, matar animales, derramar sangre, y volví a cometer el mismo pecado, y repitan el mismo. El Señor dijo, me cansé de sus holocaustos. El Señor dijo, yo no quiero más holocaustos. Yo lo que quiero es misericordia, quiero de nosotros. Él quiere que seamos misericordiosos, así como Él, allá en ese sacrificio en el madero, eso fue un sacrificio, y Él usó esto para mostrar la verdadera misericordia, porque aún nosotros siendo culpables de esa muerte, el Señor tuvo misericordia y nos perdonó, nos amó y nos espera con los brazos abiertos y está esperando que procedamos al arrepentimiento y que procedamos a reconciliarnos con nuestros hermanos. Entonces, Él es el mayor ejemplo a seguir de todo esto, porque Él vino a darnos ejemplo en todo. ¿Qué mayor ejemplo es ese? El mismo Señor, aún, por ejemplo, miremos Pedro, todos los discípulos de Jesús, 12, solo uno, Juan, lo siguió en todos los instantes de ese sacrificio. Mientras que uno de ellos, por amor al dinero, porque la Escritura dice que el amor al dinero es la raíz de todos los problemas del mundo. Y Judas lo vendió por unas monedas. Y los otros 10 arrancaron a correr, todos espavoridos. Voy a nombrar solamente a Pedro, no nombrar a los otros los ejemplos. Pedro lo negó 3 veces. Le decían, usted es uno de ellos. No, yo no lo conozco. Jamás lo he visto. No sé qué me está hablando usted. Y le dijeron, usted habla igual que ellos. Entonces, para demostrar que él no habla igual que ellos, empezó a proferir palabras sucias, palabras que no edifican. Dijo malas palabras, Pedro. Sin embargo, cuando resucita el Señor Jesucristo, le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor. Y le dice, Señor, apacienta mis ovejas. Le dice por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y dice, sí, Señor, apacienta mis ovejas. Y le dice por tercera vez, quizás porque 3 veces lo niño, le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice,
Pedro sintió tristeza y dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Dando a entender que le dijo, tú todo lo sabes, reconociendo que Él es el Todopoderoso, que Él todo lo sabe, Él todo lo puede. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Después de eso, es una manera de mostrar que Pedro se reconcilia con el Señor. Y fue transformada su vida, porque después de esto ya Pedro sale a predicar. Y dice la escritura que más de 3,000 personas, casi 5,000 personas, llegaron a los pies del Señor Jesús por el mensaje de salvación de Pedro. Entonces, eso lo hizo el Señor Jesús. Por eso, Él nos manda que nos reconciliemos con nuestro hermano, que nos pongamos de acuerdo con nuestro hermano. Amén. Entonces, vámonos a Génesis. Vámonos a Génesis 4. Entonces, mire lo que pasó aquí, que es lo que nos va a enseñar el Señor desde que estamos empezando esta predicación. Dice que antes de venir al Señor, yo tengo que primero ponerme de acuerdo con mi hermano, antes de venir a traer al altar al Señor, presentarme ante el Señor, porque hoy el Señor está presente cuando se abre esta Biblia, cuando se abre esta palabra. La Escritura dice que cuando 2 o 3 o más están reunidos en su nombre, el Señor Jesucristo está ahí, está en medio de nosotros. Por eso podemos decir que antes de presentarnos ante el Señor, dice la Escritura, que nos pongamos de acuerdo con nuestro hermano. Ponte de acuerdo con tu hermano. Reconcíliate con tu hermano. Entonces, miren lo que pasó aquí con Caín y Abel. Génesis 4, 1 dice así. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, o sea, ya no estaban niños, ya crecieron, ya eran adultos, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín en la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Notemos aquí que ya la Escritura me está dando una información del por qué el Señor no le recibió la ofrenda a Caín, ¿cierto? El Señor dice, si bien hicieres, significa que no estaba haciendo bien las cosas. Algo turbio estaba pasando, que él no tenía sus manos limpias, que él estaba pecando. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será tu deseo y tú te enseñorearás de él. El Señor le está diciendo, fácil, si tú sales de tu pecado, pues para ti también será tu deseo. ¿Cuál deseo era el de él? Que su ofrenda le agradara al Señor, y dice Señor, y te podías enseñorear en él. Pero está diciendo que él estaba haciendo mal. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo,
Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Volvemos otra vez ahí a Mateo, donde estábamos hablando de que el Señor dice que tengo que ponerme de acuerdo con mi hermano, que tengo que reconciliarme con mi hermano. Mire lo álgido de esta situación, lo delicada de la situación de yo no estar poniéndome de acuerdo con los hermanos, poniéndome de acuerdo con los hermanos. El Señor me rechaza. El Señor me va a rechazar si yo no me pongo de acuerdo con mi hermano. Mire que la Escritura me va a mostrar allí, por medio de esta cita que acabamos de ver de Caín, ¿cierto? Que ahí se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Clarito. En eso que acabamos de leer en Génesis 4, de esta situación de que el Señor recibe la ofrenda de Abel, pero no recibe la ofrenda de Caín. Notamos que él no estaba de acuerdo con su hermano, que tenía envidia. Lo mató porque no soportó que su ofrenda fuese mejor. Y eso nos pasa a nosotros. A veces nosotros no soportamos esas cosas y nos llenamos de rabia, nos llenamos de rencor y demás, sabiendo que el Señor dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es más, la Escritura dice que los dos mandamientos mayores, o el mandamiento mayor es amar a nuestro Señor con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y dice el Señor Jesús, y les dejo un segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice que de esos dos depende toda la ley. Todos los mandamientos dependen de esos dos mandamientos. Todos se reúnen, todos se concatenan en esos. Toda la ley se concatena en esos dos mandamientos. Y ahí habla la Escritura de ese hermano que me tengo que reconciliar. Cuando yo me reconcilio con el prójimo, estoy amando al prójimo. Y el prójimo es el próximo. A veces, sí, la Escritura dice, primeramente los hermanos en la fe. Primeramente los hermanos en la fe. Pero a veces los predicadores, los hermanos caemos en error de decir, no, primeramente los hermanos de la fe, los otros no. No. ¿Qué pasó con el samaritano, el buen samaritano? Eso creyó el sacerdote que pasó, eso creyó el levita que pasó y vio al otro botado herido. Y pasó un samaritano que era un pecador, una persona que odiaba a todo el mundo, y nos dio un ejemplo de misericordia, y vino y levantó a esa persona y la llevó a un hostal, a un lugar donde lo atendieran, pagó por él, lo atendió, lo limpió sus heridas con vino, y lo atendió. Quizás ese samaritano no era la persona que estaba votando, no era su hermano, era el prójimo. Porque por eso el Señor Jesucristo le preguntó a aquel fariseo, ¿cuál de ellos usó de misericordia? ¿O cuál fue el prójimo? ¿Cuál fue el prójimo de esa persona que estaba en el piso? Le preguntó el Señor. Y este fariseo respondió, el que usó de misericordia. Así que el prójimo es cualquier ser humano, no importa la religión, no importa la creencia, no importa el color, no importa el estrato social, no importa. Estamos llamados a tener misericordia, a amar al prójimo. Así que aquí el Señor me va a mostrar que aquí, en la lectura que hicimos de Caín y Abel, nos va a enseñar el Señor dónde se manifestaron los hijos de Dios y dónde se manifiestan los hijos del diablo. Miremos Primera de Juan, capítulo 3, versículos 10 al 18. Listo, la escritura del Señor Jesucristo dice así: en esto
se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Voy a volver a repetir. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Así, Señor, amaos unos a otros como yo os he amado. Sí, dijo, y ahí está escrito, ahí en 1 Juan, nos repite el Señor, que Él ya lo dijo desde el comienzo, dice desde el principio lo dije, que nos amemos unos a otros, así como yo os he amado. 12. No como Caín. Aquí viene otra vez la cita que tuvimos allá en el comienzo. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué me enseña la escritura aquí que Caín es hijo del diablo? Porque el que no ama a su hermano no es de Dios, es del maligno. Y ahí dice, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Ojo, aquí me confirma el por qué el Señor Jesucristo no le recibió la ofrenda a Caín. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Estamos? Por esa razón el Señor no le recibió la ofrenda a Caín, porque sus obras eran malas. Reconcíliate con tu hermano, dice el Señor. Antes de que tú vengas así como Caín, que vino a traer una ofrenda con esas manos malas, sucias, con sus obras malas, el Señor nos está diciendo a nosotros, con esa misericordia que caracteriza la esencia de nuestro Señor Jesús, que sus misericordias son nuevas cada día, que para siempre es su misericordia, nos está diciendo hoy a nosotros, dándonos la oportunidad. Deja la ofrenda allá primero. Luis Eduardo, deje la ofrenda allá. Y póngase de acuerdo primero con su familia. Póngase de acuerdo con su papá. Póngase de acuerdo con su mamá. Póngase de acuerdo con su cuñado, con su cuñada, con su tía, con su primo, con su hermano, con el vecino, con su jefe, con su exnovio, con su exnovia. Póngase primero de acuerdo. Deje el altar, aquí en el altar. Porque es que muchos nos jactamos de que es que yo sigo al Señor Jesús y saco pecho y cojo la Biblia y sé muchos versículos. Pero atrás tengo una cantidad de personas que están chocando conmigo, que con solo recordarlas o mencionarlas me incomodan, me molestan, me llevan a la ira, me llevan al odio. Y el Señor dice que esas son obras malas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Mire que una de las señales grandes de que su merced volvió a nacer, de que se ha arrepentido, de que va en el camino hacia el Señor, hacia la salvación, es que una de las señales que hemos pasado de estar muertos, pasar a la vida, que volvemos a la vida, porque la vida es la vida eterna, que morimos a esas cosas viejas, que ya no somos la máquina de pecar. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuándo nos damos cuenta de eso? En que amamos a los hermanos. Porque dice la Escritura, el que no ama a su hermano permanece en muerte, sigue muerto. ¿Por qué dejamos pasar esas palabras
tan profundas de nuestra vida. ¿Por qué no entendemos que el Señor dice que yo sigo muerto en mis pecados porque no me he reconciliado con X o Y persona? Por muy grande que haya sido el pecado que haya cometido contra mí, dice en Mateo es clarito, allá en Mateo, acá, Mateo. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, Pepito Mendieta está generando problemas todavía en mi corazón. Tengo que dejar mi ofrenda ahí, tengo que dar la escritura ahí y darle cumplimiento a la escritura y reconciliarme primero con esa persona. Y entonces, ahí sí podemos venir ante el Señor. Aquí estoy, mi Señor, sin cargas. Aquí estoy, Señor, para seguirte. ¿Cuál es el siguiente paso, Señor? Dime qué ahora debo hacer, y es seguir en la escritura. Él me va a ir enseñando a qué debo morir para poder estar en su presencia. Esto de traer la ofrenda hacia el Señor no es más que una parte espiritual de poder estar en la presencia del Señor, ante los ojos del Señor, digno ante los ojos del Señor. Dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Tú y yo permanecemos en muerte si no nos ponemos de acuerdo con nuestro hermano o con nuestra hermana. Y mire aquí el Señor cómo nos da algo más contundente para que espabilemos. 15. Primero de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Por qué dejamos pasar estas palabras, estas citas? ¿Por qué? Porque aún no me he reconciliado, porque aún no me he arrepentido, porque aún no he cambiado totalmente. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Se puede usted imaginar? No sé si con el respeto de mi amado Orlando Quintero, que es abogado, me pudiera ayudar. ¿Qué es un homicida? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley de un homicida? Que me pudiera ayudar para que nos oriente un poquitico, Orlandito, si puede, si está por ahí disponible, porque a veces podemos estar escuchando, pero estamos ocupados porque a veces nos tocan situaciones y queremos estar acá ante el Señor y podemos entrar. A ver si me puede ayudar, Orlandito. Pastor, muy buenas tardes allá, buenos días aquí de Colombia. Estoy en estos momentos por acá, por el llano. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico, mi hermano! ¡Qué bendición! Dice el Código Penal sustantivo, el de Colombia, ¿no? Que el que matare a otro, ¿sí? Con la intención de dañar, ese es el verbo rector, ¿sí? Es un homicida. Uf. Con entonces, la intención de dañar. De dañar, sí, con la intención de dañar. Sí, porque pues obviamente hay el delito de homicidio puede ser a título de dolo o a título de culpa, ¿no? Sí, cuando yo asesino con la intención de dañar es dolo, pero cuando yo asesino con la intención de manera culposa, o sea, por no prever lo previsible, es a título de culpa, ¿sí? Pero el código, pues obviamente eso lo haces como para, no porque deje de ser responsable, sigue siendo responsable, pero es para cuantificar la culpa, ya disminuirla, no es lo mismo a título de dolo que a título de culpa, ¿no?
Sí, señor. Entonces, para aplicarle los eximientes de responsabilidad que tiene el código. Pero es básicamente eso, pastor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Blandito es abogado penalista, ¿cierto? Y entonces mire lo que habla ahí sobre el homicidio, ¿sí? La intención es dañar. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida, lo está dañando, está perjudicando. En cierta manera, lo mata. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Aquí el Señor no habla de si es doloso o si es no, es ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y mire la comparación tan grande que hace nuestro Señor Jesucristo con la falta de amor a mi hermano. ¿Sí? Cuando yo aborrezco a mi hermano. ¿Cuándo aborrezco yo a mi hermano? Cuando dejo que eso que hizo él hacia mí me carcoma al punto que lo rechazo, que lo odio, que no lo quiero ver. ¿Y qué me dice la Escritura desde el comienzo que nos está diciendo el Señor? Dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ahí el Señor no te está diciendo, es que pobrecito tú lo que te hicieron, pobrecita. No, dice, ve y reconcíliate con él. Y ahí sí después puedes venir ante mí y presentarte ante mí, dice el Señor Jesús. Y entonces dice aquí en el 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo. Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Yo qué le voy a poner mi vida por esa. Yo, después de todo lo que me hizo, después de todo lo que me hizo sufrir, de todo lo que me hizo llorar, después de todo lo que dijo de mí, después de todo el veneno que escupió sobre mí, después de lo que me robó, después de lo que me quitó, después, etcétera, y sume, y el Señor cada vez más apartado de ti porque no tenemos cara con qué ponerle al Señor a presentarme ante Él si no estoy poniendo de acuerdo con mi hermano. El Señor no está diciéndote a ti, cuéntame todas tus desgracias, cuéntame todo lo que te duele. ¿Que acaso no cree que al Señor Jesucristo le dolió todo lo que le hicimos? ¿No? Nosotros pensamos que no. En cierta manera, cada vez, y se lo voy a decir a usted y para mí, cada vez que yo aborrezco cada día más a un hermano, estoy volviendo a crucificar al Señor Jesús. Es más, es como si yo estuviera ese mismo día tirándole de piedras, escupiéndolo. Vea, de seguro que si nosotros estuviésemos en esa época, de seguro que la mayoría de nosotros estaríamos siendo como esos judíos, esos fariseos, escupiendo a nuestro Señor Jesús, burlándonos de Él. Pues de cierta manera, nos estamos burlando del Señor Jesús cuando yo no me reconcilio con mi hermano, cuando yo no amo a mi hermano. Vuelvo y le repito, ya lo dije en varias prédicas, el pensamiento del Señor Jesucristo no es el mismo pensamiento suyo y mío, no lo es. La Escritura dice que los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Y Él piensa totalmente distinto a lo que pensamos nosotros en la carne. Ustedes dicen, nosotros decimos que 1 más 1 es 2, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo dice que 1 más 1 es 1. ¿Dónde? En Génesis 2:24, cuando dice, entonces el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno solo. Hombre y mujer unidos, uno solo. 1 más 1, 1. Esa es la cuenta del Señor, no la nuestra. Nosotros es siempre individual.
Usted allá con lo suyo y yo acá con lo mío. No están unidos. Cuando en un matrimonio las cuentas son separadas, la bolsa de la economía de su casa, su mujer tiene una bolsa y usted tiene otra y se hacen préstamos y uno que llevaba y una que le quité y otra que me dio, no están uno solo. No lo están. Tiene que haber una sola bolsa porque es un solo cuerpo en Cristo Jesús. Ya lo del esposo no es de él, sino de la esposa. Y lo de la esposa ya no es de ella, sino del esposo. ¿Cuántos matrimonios no han fracasado? Porque yo oía matrimonios que se prestaban plata. ¿Qué hubo? ¿Cuándo me va a pagar lo que me debe? Y se agarraban por eso. Porque el raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, por eso cuando el Señor Jesucristo aquí me está diciendo que vaya yo y me reconcilie con mi hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve y lo buscas. El derecho es que él venga a mí. Ese es el derecho en la carne, en el pensamiento del ser humano. Pero el pensamiento del Señor Jesús dice, no, tú tienes que ir allá. Tiene más, tiene una magnitud espiritual que al Señor le agrada, porque es aplicar lo que está en la Escritura. Dice el Señor, ¿qué mérito tiene que tú ames a tu esposa porque es tu esposa? Los malos también aman a sus esposas y son malos. ¿Sí? Tiene más mérito que yo pueda amar al que me odia, al que me hizo la ofrenda, al que me atacó, al que me humilló. Eso es lo más valioso ante el Señor Jesús, porque el pensamiento del Señor Jesús es diferente al mío. Mira que si el pensamiento es tan diferente que, Señor Jesús, los discípulos, ¿quién es el que va primero? ¿Quién es? Claro, ¿usted quiere ser el primero en el reino de Dios? Sí, yo quiero ser el primero en el reino de Dios. Hágase de último, váyase para atrás y sírvale a todo el mundo. Ese es el primero en el reino de los cielos. Señor, pero es que esa mujer, es que ese tipo, es que me hizo, es que no se lo perdono. Y el Señor le dice, ve y reconcíliate con él. Es diferente el pensamiento de nuestro Señor Jesús. Y parte del arrepentimiento y del reconciliarse tiene que ver con la obediencia a lo que el Señor mandó, no lo que su carne le manda. No lo que su pensamiento, que es tan bajito, al del Señor, que es tan alto, te manda. El Señor dice, ve a donde tu hermano. ¿Cierto? En esto ahí vamos a conocer si verdaderamente estamos siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. La Escritura dice que si tú estás en el Señor Jesús, debemos andar tú y yo como Él anduvo. ¿Cierto? Y eso creo que está en Primera de Juan 2:6. Miremoslo ahí, porque es que a mí me gusta. La Escritura dice, y se lo repetirás cuando vayas en el camino, cuando estés acostado. Primera de Juan 2:6. ¿Quién me lo lee? ¿Quién me hace el favor y me lea ya de mis hermanos? Primera de Juan 2:6. ¿Quién me lo lee? Amén, pastor. Gracias, mi hermanito Emanuel, bienvenido. Gracias, pastor. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Punto. Gracias, mi hermano. El que dice, ustedes y yo decimos, nosotros seguimos al Señor Jesús. ¿Y por qué no andas como él anduvo? ¿Cómo anduvo él? Después de que resucitó, cogió a Pedro y lo arrastró por todo Jerusalén, lo pisoteó, lo hizo caer en ridículo de todo el mundo. No, tuvo misericordias, llegó y se sentó e hizo que él se pusiera de acuerdo con el Señor Jesús. Y ese Pedro se reconcilió con el Señor y predicó. Y llegaron más de 3,000 personas a los pies del Señor por esa predicación. El Señor Jesús anduvo odiando,
No es que ustedes sigan paso a paso, lean todo lo de la crucifixión del Señor Jesús. De hecho, estaba profetizado que él ni siquiera iba a abrir su boca. Dice que como un cordero fue llevado al matadero y ni siquiera abrió su boca. Como oveja fue llevado y no abrió su boca. Y nosotros sí somos muy bocones. Medio nos hacen algo y ya se nos acabó el mundo. Y proferimos maldiciones y malas palabras y nos volvemos malos, nos volvemos hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, dice la Escritura. En esto hemos conocido el amor del Señor diferente, que Él se sacrificó por nosotros. Aún nosotros no lo merecíamos, no lo merecemos. Entiéndalo, mi hermana y mi hermano, no lo merecemos. Y aún así, el Señor nos perdona. El Señor nos da la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Pero mire tantas cosas que todavía tenemos que nos está impidiendo entrar con tranquilidad al reino del Señor. 17. Pero el que viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en usted y en mí? ¿Cómo va a morar el Señor Jesús dentro de mí? Si yo odio o rechazo a mi hermano, ¿cómo puedo hacer eso? No lo entiendo. No lo entiendo. Le pido a mi Señor Jesucristo, tenga misericordia de mí cuando me vaya a pasar por esa prueba, para que me dé la fuerza suficiente de poder hacer como Él quiere que yo haga. Porque es muy fácil hablar aquí, o es muy fácil usted escuchar allá. Pero más de una o uno, yo sé que está pasando por una situación de falta de reconciliación. Muchos. Y yo he pasado cientos de veces por eso. Quizás unas situaciones son quizás menos difícil para usted, que debe tener una situación más dura que la mía. Por eso le pido que tenga misericordia si me llega a poner una prueba más dura en la que yo tenga que ir a buscar al hermano y poner la cara y decirle, arreglemos, aquí estoy dispuesto a ayudar a que caminemos en armonía hacia el Señor Jesús. Esto que pasó fue una prueba para ti, para mí, porque el Señor necesita que si le obedecemos, ven, caminemos juntos, vamos de la mano hacia el Señor, porque eso es lo que le manda el Señor para mí y para ti. Tiene que haber un cambio si lo hacemos desde nuestro corazón. ¿Cierto? Y mire aquí, el Señor nos agrega algo más. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Eso es falta de misericordia, pero a veces entendemos mal la misericordia. He oído por ahí decir que la misericordia es enseñarle la escritura a las personas, corregirla con la palabra, exhortarlos con la palabra, eso es misericordia. Sí, es verdad, pero también la escritura dice que la suma de la palabra es la verdad. Entonces yo tengo que sumar eso más esto que está aquí abajo, que si yo no tengo misericordia, el Señor me va a juzgar a mí sin misericordia. Y aquí es bien específica la escritura. Si tengo bienes de este mundo, no está hablando en nada espiritual, está hablando en la carne aquí, de este mundo. A veces tengo unos centavos más que un hermano y no soy capaz de compartirlo.
pues son detalles pequeños, son detalles que al Señor le agradan. Estar pendiente del uno, del hermano y del otro. ¿Qué necesita el hermano? Venga, lo transporto, venga, lo llevo, venga, lo traigo, venga, le doy, venga, lo acompaño, venga, le predico. Sí sabe, ¿no? El hermanito este que viene a la iglesia. Sí, este hermano está en una borrachera y viene borracho a la iglesia. Y el otro, uy, yo no sé a qué vienen. No, yo me tengo que acercar a ese hermano con amor, con misericordia, abrazarlo. Y ahí se le siente el tufo. ¿Sí? Venga, hermano, ¿qué le puedo ayudar para que salga de ese flagelo, para que salga de esa situación? Venga, estar pendiente de él, estar pendiente de que cuando, cuidarlo como unos niños, como cuando los que somos papás podemos entender eso. Cuando los niños nuestros empiezan a caminar, nosotros empezamos a ponerle cositas aquí en la esquina de las puertas, de las mesas, y ponerle en las tomas corriente, taparle, porque estamos detrás cuidando para que no se haga daño. Hagamos eso con nuestros hermanos en vez de estar hablando pestes de ellos o creyéndome mejor que ellos. Y nos comportamos como ese publicano, ese pecador que dice, yo ayuno todos los días, yo diezmo, no soy como ese que está ahí abajo. Y el otro pecador apenas levantaba, decía yo, ni siquiera levantaba la mirada hacia el Señor, porque dice, Señor, no merezco ni siquiera levantar la mirada. Sé propicio a mí, yo soy un pecador, Señor. Pero hay quienes que se levantan como el otro. Yo, ese pecador, jamás se va a arrepentir. Uno no sabe, uno no sabe. Uno tiene que ir. Moisés, vaya a dígale al faraón que me suelte al pueblo, pero yo le voy a endurecer el corazón. Y Moisés iba a faraón que suelte el pueblo. Y el faraón no hacía caso y se volvía más malo, porque el Señor le estaba probando la obediencia a Moisés. Nosotros no sabemos si esa persona se va a arrepentir o no. Usted vaya, dígale, el Señor le manda a decir que se arrepienta. Ya. Porque quizás el que le está el que le está endureciendo el corazón es el Señor para probarte a ti. Así que no podemos proferir palabras de esas de juicio, sino ir, reconciliarme con mi hermano, ponerme de acuerdo con mi hermano. 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En hecho y en verdad. Yo a veces me aterro escuchar a veces hermanas o hermanos hablar con una propiedad de amor fraternal, quizás mostrando ejemplos de todo lo que está aquí, pero no se ha reconciliado. Y uno dice, uff, wow, estamos amando solamente de palabra y de lengua, porque en la realidad es otra, totalmente diferente. Muchos de los predicadores estamos cayendo en esos errores. Por eso yo trato y le pido a mi Señor Jesús, siempre cuando me refiero a ustedes, digo nosotros, porque soy el primero que tengo que ponerme en la lista de los que debe cambiar, porque no puedo pretender pararme aquí a hablar como si fuera más que ustedes. No, Señor. No, Señor. Porque la palabra me dice que no debo amar de lengua, porque la lengua todo lo puede, mijo. Con la lengua usted todo lo puede, pero vaya, hágalo, hágalo de verdad, con hechos, hágalo. Porque a veces no hay ni siquiera qué decir,
porque los hechos demuestran, por los frutos nos van a conocer, dice la Escritura. Por sus frutos os conoceréis. Pero la palabra aquí me dice claramente, hijitos míos, mire con ese amor que nos habla el Señor Jesús, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, en verdad, en verdad. Si tú dices que tener misericordia es enseñar la Escritura, bien haces. Ahora salga y hágalo. Salga y hágalo. Salgamos y hagámoslo. Porque misericordia es salir a predicar, buscar personas que necesitan la palabra del Señor Jesús. Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20 dice la Escritura así. Si alguno dice, ¿quién me hace favor y me lo lee? Que me gusta que participen allá. Amén, pastor. Mi amado doctor Giovanni, por favor, Primera de Juan 4:20. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Wow, gracias mi hermano. El Señor nos acaba de decir arriba, en 1 Juan 3:15, que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y la Escritura también dice en los mandamientos, no mentirás. No mentirás, porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Ahora el Señor vuelve y me dice que además de yo ser un homicida por aborrecer a mi hermano y no voy a entrar al cielo, también soy un mentiroso. Porque ¿cómo puedo decir que yo amo a Dios si no lo estoy viendo? ¿Sí? Yo amo a Dios y no lo está viendo, pero está viendo al hermano, lo ve, sabe dónde vive, sabe el número del teléfono, la dirección, todo, y lo aborrece. Dice el Señor Jesucristo que somos mentirosos. Somos mentirosos. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, dice la Escritura, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puede amar al Señor si no lo ha visto? Es tan sencillo, ahí se aplica todo lo espiritual que el Señor dice cuando esto dice, porque estuve preso y me visitaste. Está hablando de una manera espiritual y también literal. Porque cada vez que yo voy a una cárcel a visitar a una persona que está privada de su libertad por el pecado que haya cometido, solo el Señor lo sabe. Dice la Escritura que yo estoy haciendo lo mismo por el Señor Jesús. Pero también en lo espiritual es visitar a un preso, es ir a predicarle a una persona que está espiritualmente presa. ¿Cómo está presa una persona espiritualmente? En sus delitos y pecados, en el vicio, en el trago, en la murmuración, en la fornicación, en el adulterio, en la mentira. Todos esos son cárceles a las personas. Lo mismo por eso el Señor decía todo aquel, porque estuve enfermo y me visitaste. Dice la Escritura que esas enfermedades son las espirituales, porque Dios dice que Él clavó en ese madero todas nuestras enfermedades. ¿Cuáles enfermedades? Esas enfermedades espirituales. Y cuando yo veo que hay hermanos que están enfermos espiritualmente, y es ahí donde yo tengo que ir y reconciliarme con ese hermano, porque yo tengo conciencia de que ese hermano está enfermo espiritualmente, está preso espiritualmente.
tiene hambre espiritualmente, porque me diste de comer cuando le diste al otro y le diste de beber me diste de beber a mí. Y esta es la palabra de vida. El Señor dice que Él es el pan, dice que Él es el agua que bebemos y nunca vamos a tener sed. Pero también es espiritual y también es en la vida, en el mundo, cuando yo le doy agua físicamente a una persona. Más se trata de la persona que habla mal de mí. Tiene más mérito. ¿Sí me estoy haciendo entender, mi hermana y mi hermano? Vamos a dejar aquí este mensaje que, vuelvo y le repito, se titula Reconcíliate primero con tu hermano. Reconcíliate primero con tu hermano. Así como abrí este mensaje, lo voy a cerrar para continuar dentro de 8 días, si es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así que dentro de 8 días, ojalá podamos llegar y presentarnos ante el Señor como Él nos manda, como Él nos exige. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga, los amo mucho en Cristo Jesús. Que tengan un excelente día de reposo. Bendiciones.